A 50 kilómetros de la ciudad de Marrakech se encuentra uno de los lugares más maravillosos e increíbles de Marruecos, el Valle de Ourika. Un lugar lleno de cultura, tradición y mucha vida. Un lugar completamente diferente a los paisajes desérticos que comprenden el país. Pueblos característicos, cascadas, ríos, mercados, miradores... Yo soy Sara y esto es Lemaras. Hoy os voy a contar uno de los lugares más impresionantes de mi viaje a Marruecos. Si te gustan los viajes por carretera, este vídeo te va a encantar. El Valle de Ourika es un valle situado en el Alto Atlas, atravesado por un río del mismo nombre, que es el río Ourika. Y como dije al principio, está como a 50 kilómetros de la ciudad de Marrakech. Por experiencia propia os diré que es un lugar bastante bien conservado a nivel naturaleza. Además, alberga una de las culturas más antiguas del mundo, la bereber. Un dato interesante de los bereberes es que son un pueblo, son unas personas pertenecientes al África Norte que llevan como aproximadamente más de 8000 años en la tierra, es decir, un poco más que las pirámides de Egipto puede ser. Sí, en Ourika viven pueblos bereber. Además, estos pueblos se pueden visitar, de hecho hay muchos tours, visitas guiadas, incluso como vas por carretera puedes parar y comprar ahí cosas. Según llegas en coche al valle te darás cuenta enseguida de que estás dentro del valle, porque literalmente cambia absolutamente toda la atmósfera, ¿no? Todo el trayecto, la mayor parte del trayecto de Marrakech a Ourika es desierto, es algo, bueno, desierto no, es más como algo llano, y justo cuando vas entrando a Ourika empiezas como a bajar, ves montañas al fondo y cada vez ves más niebla alta, ¿no? Y siluetas de montañas enormes al fondo, es una maravilla. Y es que no solo te vas a dar cuenta de que estás en Ourika, sino que es por el hecho de lo que hay, de las casas, sino también que en la carretera hay muchos puestos de comida, mercados, alfarería, que es muy característica de los pueblos bereber, y muchas cosas más. Siguiendo la carretera podrás ir parando en los diferentes miradores y esplanadas, como estáis viendo aquí. Si quieres, puedes sacarte foto con los dromedarios que vas a ver por el camino. Sin duda es un lugar que no deja de sorprender. Además, yo no lo he hecho, pero he investigado un poco y sé que en esa zona, cerca de las montañas, existen cascadas muy famosas de allí y existen tours, puedes reservar por internet. Al final del trayecto, en uno de los pueblos más adelante, junto al río Ourika, se encuentra el Riad Dari Kaymo. Es una acogedora finca caracterizada porque tiene muchos colores y detalles bereber a donde quiera que mires. Sin duda, un paraíso. Os voy a contar mi experiencia. Este viaje lo hice acompañada por mi familia marroquí para reunirnos todos en esta propiedad, que es de una prima de la familia a la que llevamos muchos años sin ver. Bueno, yo no, es la primera vez que la veo, pero mis tíos, todos mis tíos y mi padre llevan mucho tiempo sin verla. Con motivo de la celebración, nos recibieron los empleados del establecimiento con dátiles y música típica bereber, o sea, música tradicional. Es una cosa única. Es como la muñeira en Galicia. Pues lo dicho, nos recibieron con música tradicional en honor a nuestra familia. La música, yo no entendía lo que decía, pero por lo que me dijeron mis tíos, lo que decía la letra era un poco, pues, como que iba hablando de la familia de Miai, que es la mía. Yo no sé mucho árabe, por eso no sé lo que decía mucho, pero era como una fiesta muy bonita en honor a mi familia. Después, como eran las 10 de la mañana, fuimos directamente al salón a desayunar. Fuimos directamente al salón comedor, donde nos dieron de comer como a reyes, pero como a reyes. No solo porque seamos nosotros, sino también porque en Marruecos tienen como una manera de vivir la vida, de comer bien, no solo para entre familias, sino también para los turistas. La comida típica marroquí, la típica árabe, es una maravilla. Voy a describiros un poco cómo desayunamos. Como veis en la foto, un plato grande de arroz con miel, tortitas, mermelada, pan marroquí, té, que no falta el té, etc, o sea, ¿qué ahí tienes para hartarte?
Al terminar de desayunar, dimos como un tour, cada uno por su cuenta, un poco por todo el hotel. Como veis, es una finca bastante grande que se encuentra al pie de una montaña. No es que solo esté la parte de abajo y ya está, no. El hotel es una parte de abajo, luego una parte intermedia y después arriba las habitaciones. Os voy a hacer así como un poco de arriba abajo. En la parte del hall, en la parte más baja, cuenta con una terraza para estar relajado o relajada con cojines y todas las comodidades que te puedas imaginar. El salón donde desayunamos, un baño que es como una especie de caseta así como de piedra, no sé. Aquí tenéis una foto que me está sacando una foto en el espejo. Los lavabos estaban por fuera. A ver, eso me explico. Es una caseta donde están los baños y luego por la parte de fuera dos espejos grandes con los lavabos ahí para lavarte las manos. Lo que más me gustó de la parte de abajo es lo que estáis viendo ahora. Es una cocina tradicional con hornos de piedra donde las mujeres bereber hacen el pan tradicional. Pero es que fijaros, yo ahí me quedé con la boca abierta. Me quedé como 5 o 10 minutos mirando para ellas porque de verdad es una cosa que me hipnotiza mucho. Después, subiendo las escaleras, las interminables escaleras, llegamos a la zona de las habitaciones, junto a la que hay una granja, la cual cuenta con vacas, cabras, un caballo blanco, burros, gansos, pavos reales y varias especies de pájaros. Aparte de las pedazo vistas que te encuentras al mirar el valle, o sea, os voy a enseñar las fotos por aquí. Junto a las habitaciones existen unas salas de té que tienen también alfombras y sofás así para pasar el rato. En estas salas se puede entrar solamente si te quitas los zapatos, porque por señal de respeto hay que quitarse los zapatos para no manchar las alfombras, porque muchas veces utilizan estas alfombras, servías, como me dijo mi padre, para rezar. Ellos cuidan mucho la higiene, cuidan mucho la forma de estar, para estar limpios. Subiendo más escaleras, nos encontramos con las suites de lujo. Aquí les estáis viendo. Si preguntáis el precio, dormir aquí cuesta a partir de unos 500 dirhams la noche, es decir, unos 50 euros la noche. Ya lo más barato son 50 euros y dormir en una habitación normal. Después de visitar las estancias, bajamos un poco para comer, ya que llevamos mucho tiempo ahí mirando las cosas, disfrutando de las vistas y de todo. Y fuimos como una parte así medio baja, mediana, que tenía un buffet al aire libre, que podías elegir el plato que tú quisieras. No sabías muy bien qué elegir porque todo se veía muy rico. Al lado había como una habitación muy bonita, donde se podía comer, había mesas y bueno, podías sentarte en el suelo, había cojines, había pubs. También, como ves, hay una alfombra grande, entonces todo el mundo dejaba sus zapatos fuera. Nada más comenzamos a comer, los músicos volvieron, nos dieron una sorpresa con una sesión de música durante unos 20 minutos o así, que lo pasamos muy bien, todo era una fiesta. Ahora os muestro los vídeos. Es que adoro esa cultura. Si queréis saber los servicios que ofrece el hotel, pues son bastante variados, la verdad. Como os dije muchas veces en este vídeo, es un paraíso. Pues mira, tiene desde yoga, senderismo, baile, de ejercicio. Es un lugar que si tú buscas viajar para estar en un hotelito, en unas montañas, un lugar para alejarte del mundo, ¿no? Este yo creo que es tu lugar. Además, si también queréis lo de que os vengan los músicos como nos vinieron a nosotros, eso lo podéis hablar con el hotel. No sé si celebran bodas, solo tenéis que preguntar, pero sirve también para hacer celebraciones de boda, pues comidas, alojamientos ahí de mucha gente, de grupos. Yo creo que merece la pena que vayáis al hotel. Puedes ver espectáculos de danza, baladas bereber, también hay DJ y otras canciones tradicionales. Yo me lo paso muy bien, es más, casi lloro por irme. Si queréis vivir una experiencia totalmente distinta a lo que es el típico turismo en Marrakech y visitar las montañas y todo lo que es la cultura tradicional árabe bereber, este es el lugar perfecto.
Y bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo, por llegar hasta aquí. Suscribiros, darle al like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué preferís? Tengo pensado 4 vídeos, pero quiero que me digáis vuestra opinión, cuál queréis primero. Las leyendas de Galicia. Si no sabíais, yo vivo en Galicia, en Coruña, y aquí nos sabemos un montón de leyendas que yo creo que estarían muy interesantes daros a conocer al mundo. Otro vídeo es la vida en Marruecos, es decir, que yo hablaría de cuáles son unas costumbres, cómo se vive por allí, cómo se vive pues por la zona de Marruecos, ya que yo tengo familia allí, me pueden hablar de cómo es. Pues yo en octubre vuelvo a Marruecos, sería una manera de mostrar al mundo cómo veo yo la vida en Marruecos. Mi experiencia en la Ribera Sacra. La Ribera Sacra es una zona, los fiordos gallegos, se podría decir. Cómo ser figurante en una película o en una serie. Y es que sí, yo tengo un poco de experiencia, tuve 2 o 3 proyectos como figurante. Cómo es el proceso de selección, cómo ir a una película. Así que bueno, comentarme qué es lo que más os gustaría saber, lo que más os gustaría que publicara. Muchas gracias por el vídeo y hasta pronto.